Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Nos estamos acercando poco a poco al final de este módulo en el que estamos analizando libros para niños. Respecto del texto, cuando hablo de diseño, cómo se diagrama el texto, qué lugar va a ocupar en la hoja, qué tipo de letra va a tener. Si uno piensa en la tipografía, entonces podemos empezar a ver cómo un libro tiene escrito, en este caso el nombre, con una tipografía que más allá de la edición que se realice, va a conservarla para que de este modo uno empiece a tener como impregnado un tipo. Cuando pienso en la tipografía, entonces, estoy pensando en cierto carácter que se le otorga al libro, cierta identidad, solamente por el hecho de haber elegido tal o cual letra o tal o cual espacio en la página. Al momento de diagramar la ilustración, entonces, en la decisión editorial también tiene que ver con el diseño, donde colocamos las ilustraciones, si esto tiene algún sentido, y de hecho lo tiene. Está muy buscado muchas veces el modo en que presentamos los dibujos en los textos. Ya recordamos que el dibujo no es simplemente un mero acto ilustrativo en el libro, sino que además es una propia interpretación por parte de un artista plástico. Respecto de la composición y el uso de materiales, también es de algún modo una declaración sobre lo que el libro es. Podemos pensar en un libro hecho de tela, con sus hojas hechas de tela. Entonces, me voy a detener acá para poder pensar un poco con ustedes esto que vamos a llamar el libro objeto. ¿Por qué un libro se transforma en un objeto? Porque empieza a interactuar con el lector de un modo muy particular. Si les muestro un ejemplo, este libro, que además yo me lo compré porque es un libro dorado, cualquiera quiere tener un libro dorado en su casa, es un libro que básicamente no tiene otra cosa que lo que una enciclopedia sobre Egipto puede proporcionarnos como información. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este libro con una enciclopedia sobre Egipto? Primero, un trabajo sobre el verosímil. Empieza el libro mostrándonos un sobre donde hay una carta y en la carta un pedido de supuestamente un lector a la editorial Montena, que es la que edita este libro, donde cuenta que habiendo encontrado en un hotel del Cairo un diario de una tía que él tenía, que era investigadora de todo lo que tenía que ver con el mundo egipcio, se lo envían a su dirección, siendo que esta tía desaparece y toda una historia, ¿no? Y que él le manda el diario a la editorial por si quieren publicarlo. El libro termina con otra carta donde le agradecen que le haya mandado este diario y le ofrecen que sí, que lo van a publicar. Este entrar en el juego del verosímil parece que la historia fuera de verdad, hace que yo como lector ya entre por otro lado al hecho del conocimiento respecto de la enciclopedia sobre Egipto. Más allá de esto, el libro ofrece muchas posibilidades de interactuar, de tal modo que el lector, a partir de obtener este objeto, va a poder interactuar mediante el juego, mediante la resolución de algunos acertijos, mediante la exploración de las páginas que están recargadas de formas muy poco convencionales en relación al libro. La interacción con el lector entonces empieza a ser particularmente no solamente novedosa, sino también una actividad esperada. El lector empieza a participar del libro de algún modo construyéndolo. Y acá, donde también hay un fuerte verosímil,
lo que nos empieza a proponer es que estos animales supuestamente observados y dibujados por un estudioso empiezan a ser inventados por mí. Inclusive el nombre ya deja de ser el nombre convencional y yo puedo empezar a descubrir nuevos animales a partir de la interacción que yo tengo con el libro. Interacción que no tiene solamente que ver con el decodificar, el poder leer, comprender o interpretar, sino que tiene que ver con crear un mundo de relaciones entre el libro y el lector, de manera tal que, por ejemplo, desde la primera infancia, uno puede pensar que un libro aparezca en su cama, en su cuna, y ser una historia completa, pero que sea también parte de lo que me llevo a dormir. El protagonismo que cobra entonces el lector, no solamente como interpretador, empieza a ser trabajado desde el mundo editorial con maneras particulares de mostrar textos particulares. Si conocen la cinta de Moebius, es la idea de lo que empieza y no tiene fin. Al armar entonces la cinta queda este objeto que dice así: detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que se daba vuelta se asustaba, porque detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que se daba vuelta se asustaba, porque detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que se daba vuelta se asustaba, porque detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que se daba vuelta se asustaba. El libro entonces puede ser un modo de presentarnos cuestiones que pueden sorprendernos o maravillarnos. Estos libros que les estoy mostrando en este momento se llaman pop-up y la característica es que de algún modo logran un efecto de 3 dimensiones solamente con papel. Pero también está una propuesta a donde la participación del lector tiene que ver con no el texto original, sino con la posibilidad de crear actividades y resolver cuestiones que nos ayudan a pensar en estos personajes desde un lugar distinto. Ahora, ¿por qué nos parece interesante proponerles pensar desde lugares diferentes lo que comúnmente teníamos como un libro y una zona de tranquilidad, de lectura y concentración? Tal vez sea porque el mundo editorial quiere lograr que el propio niño sea quien pueda imaginarse lo que en el mundo interno de este texto y su elaborada concepción de la ilustración en la imagen empieza a formar parte de aquello que cualquier persona puede activar o desarrollar, que es la imaginación y esta entrada a los mundos posibles. Interactuar, entonces, empieza a ser una de las posibilidades que nos brinda el diseño editorial. Crear lo propio, pensar lo ajeno, para poder desarrollar la imaginación y el contacto con aquello que nos interesa, que es la posibilidad de crear nuevas alternativas de pensamiento acerca de lo humano. El libro entonces empieza a transformarse así en un objeto de deseo casi, donde como lector empiezo a sentirme protagonista de lo que estoy leyendo, y no solamente porque lo puedo interpretar, sino porque puedo interactuar con ello y encontrarme que también puedo armar este mundo de acuerdo a lo que propone acaso este libro. El libro entonces deja de ser un cúmulo de páginas pegadas y puede mostrarnos de otra manera aquello que quiere contarnos. Ya no es necesario los formatos tradicionales, sino que los diseños editoriales hoy rompen con aquello que estamos como acostumbrados a ver en materia de libros. Al momento de elegir los formatos en los que presentamos el libro,
Tal vez podemos pensar en algunas características de los libros más tradicionales o nuevos formatos en los que los libros se muestran de una manera particular. Al mostrar las particularidades en las que queremos empezar a mostrar el diseño, una de ellas es coincidir que el texto, la ilustración y el diseño van en conjunto de la mano para mostrar una historia, como en el caso anterior es un acordeón, pero cuando uno termina de leer una de las partes empieza otra vez el libro porque del otro lado también está pensado como texto. La diagramación entonces de un libro, en este caso acordeón, como es el libro que les mostré recién, que además está calado y muestra en sombras todo lo que del otro lado vemos dibujado y coloreado. Empieza a crear un criterio de edición, un criterio de diagramación que empieza a ser un valor para el libro mismo. Pensar entonces en la conjunción entre diseño, escritura e ilustración va a ser un trabajo que uno puede valorar mucho como lector, también lo puede valorar mucho como docente si es que quiere proponer libros a los niños para que al momento de seleccionar nuestros libros tengan un plus de valor, por lo cual nos hacen pensar en ese material como posible de ser compartido con alumnos. La idea entonces de una buena diagramación tiene que ver en qué medida cada uno de estos tres ámbitos de los que estamos tratando de desarrollar en este momento empiezan a conjugarse en favor de lo literario. Otra característica que podemos ver en los libros, en su diseño más específicamente, es que al momento de tomar el libro, uno también puede girarlo para darse cuenta de cómo termina la historia. Esto no es algo que ocurra solamente en este libro, sino por ejemplo en este, que en realidad son dos libros unidos, pero en realidad separados por sus modos de ingresar a los textos. Un lector protagonista entonces es un trabajador de la interpretación. Si uno puede pensar entonces en ir construyendo un relato en su imaginación, también el modo en que ese relato se va construyendo empieza a ser un trabajo muy cuidadoso en términos del diseño. Lograr estos objetos, entonces, interactuar con ellos, entender el valor del texto, de la ilustración, pero también el modo en que se presentan estas diagramaciones, conforman una unidad que le da un valor y características de buenos libros como para ser pensados para nuestros chicos. Por último, quería mostrarle alguna característica respecto de la construcción del objeto. Este libro está cosido, como antiguamente se hacían los libros, y uno descubre en las ilustraciones, en los textos, pero también en este pequeño detalle de mostrarnos un libro casi artesanal, todo el trabajo que hay detrás de esto y lo pone como en un valor distinto.